Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Terminando este domingo, completando ya una semana más, empezando otra. En nuestro caso, aquí en la zona de Buenos Aires, empezando otra semana en tiempo especial de cuarentena, de aislamiento, pero muy a la expectativa. Estamos a la expectativa de ver cuáles son las próximas medidas en los próximos días, porque el 17 se cumple una etapa particular de aislamiento que se ha pedido y que, bueno, esperamos ahora poder ver quizás de manera diferente. A partir del 18 o del 20 quizás de volver a abrir algunas cosas. Estamos esperando y sabiendo que el resto del país está mejor y que en muchos otros lugares también ya se van dando noticias un poquito más alentadoras. Vamos a compartir esta noche, como lo venimos haciendo hace rato ya, buena lectura, esa es la intención, poder compartir libros y autores que nos puedan ayudar, de paso en este tiempo a crecer espiritualmente, en nuestra manera de comprender y ojalá también de dar un pasito en nuestra manera de vivir nuestra espiritualidad, nuestra fe. Hoy compartiré con ustedes el inicio de un libro que se llama El Padre Nuestro, concretamente. Es una guía para la fe y para la vida, así se llama. Un autor particularmente interesante en lo que es la espiritualidad moderna. Se llama Ansel Grum. Yo sé que hay gente que suele leer cosas de espiritualidad, sin duda lo conoce y algo ha leído en algún momento de él. Yo quiero compartirles este libro. La editorial San Pablo, hay distintas editoriales que han sacado mucho sobre él. Este religioso realmente tiene un montón de cosas escritas. Ansel Grum, en este caso, va a hablar del Padre Nuestro como no solo una oración, sino algo verdaderamente mucho más rico y profundo para nuestra vida si lo comprendemos bien. Entonces comparto de Ansel Grum El Padre Nuestro, una guía para la fe y para la vida. Empiezo la lectura esta noche. Desde los orígenes del cristianismo, el Padre Nuestro ha fascinado a la gente. Tertuliano, padre de la Iglesia, aseveró en el siglo II que el Padre Nuestro es el compendio de todo el Evangelio. En esta oración nos encontramos con Jesucristo y con su buena noticia. Cipriano, obispo de Cartago en el siglo III, describe el Padre Nuestro como un resumen de la enseñanza divina. Él hace una interpretación más bien dogmática del Padre Nuestro. En esta oración están representadas las enseñanzas más importantes del cristianismo, y al rezarla nos introducimos meditativamente en el misterio de nuestra fe. En el siglo IV, el doctor de la Iglesia Gregorio de Niza, en su interpretación subraya más bien el aspecto ético del Padre Nuestro. Para él, el Padre Nuestro es una guía para una vida feliz. Y con ello, al mismo tiempo, una ayuda para una vida correcta y adecuada que conduzca al ser humano a su verdadera humanidad. Los cristianos rezamos cada día el Padre Nuestro, pero con frecuencia, al recitar la oración, se nos ha transformado en rutina. Ya no sabemos lo que rezamos. Algunos se sienten molestos con ciertas peticiones particulares que no comprenden. Para otros, las palabras resultan vacías y extrañas. Sin embargo, no podemos desconocer que muchos cristianos han fortalecido su fe mediante esta oración y gracias a ella han crecido en el Espíritu de Jesucristo, que nos enseñó a rezar con estas palabras. Cuando pronunciamos la oración del Señor, no solo rezamos con Jesucristo, sino que participamos en la experiencia de fe
de todos los cristianos que han vivido antes de nosotros y que por la fuerza de esta oración han llegado a la meta, a la gloria de Dios. Mientras que nosotros, los vivos, oramos el Padre Nuestro desde la situación de aquel que cree y espera. Los difuntos la rezan desde la situación de quien contempla. Así, estas palabras dirigen nuestra mirada a aquella plenitud en la cual se han realizado para siempre las peticiones que en ellas se expresan. Allá, en el cielo, el nombre de Dios es santificado para siempre, y su reino ha llegado definitivamente. Ya la Iglesia primitiva recomendaba a los cristianos recitar 3 veces al día la oración del Señor. La Didaché, que es un antiguo escrito como una gran catequesis del tiempo de los apóstoles, la Didaché, también llamada Doctrina de los 12 Apóstoles, nacida probablemente en torno al año 100, veía en el Padre Nuestro un camino para llegar al centro de la fe y con ello a la vida verdadera. Por medio de la oración se afirma el Espíritu de Jesucristo puede entrar en el corazón humano. La Didaché se dirigía a judeo-cristianos que estaban acostumbrados a recitar 3 veces al día la oración de las 18 peticiones. En lugar de esa oración judía, los cristianos deben rezar el Padre Nuestro. Así, el Padre Nuestro se convierte en el distintivo de los cristianos. Con esta oración participan de la oración de Jesús. Se introducen de manera orante en su mentalidad y experimentan a Dios como un padre que ama a sus hijos. Y en esta oración resumen lo que es el mensaje de Jesús para ellos. La salvación y la redención que han tenido lugar por medio de la muerte y resurrección de Jesús se convierten en esta oración en algo que se puede experimentar diariamente. Innumerables interpretaciones del Padre Nuestro han aparecido desde los comienzos de la Iglesia. Eso me había disuadido hasta el presente de escribir yo también un libro sobre esta conocida oración. Sin embargo, las conversaciones con algunos amigos me han animado a comunicar a otros mi visión personal del Padre Nuestro. Y este libro lo he escrito también porque quisiera rendirme cuentas a mí mismo de qué es lo que me he ocupado del Padre Nuestro para que mi oración sea más intensa y para poder crecer más profundamente en el Espíritu de Jesucristo, que nos regaló esta plegaria. Él mismo quiere llevarnos, en el Padre Nuestro, al centro de nuestra fe y guiarnos a una vida basada en esa fe. Existen 2 versiones del Padre Nuestro, una en el Evangelio de Mateo y otra en el Evangelio de Lucas. Nosotros rezamos preferentemente el Padre Nuestro en la versión del Evangelio de Mateo. Por eso quisiera explicar esta oración según la teología con que Mateo la ha interpretado. Pero me gustaría también aludir en su momento a la interpretación del Padre Nuestro en el Evangelio de Lucas. Se dice que Lucas ha conservado más fielmente las palabras originales de Jesús, mientras que Mateo las ha interpretado desde el trasfondo de su teología y las ha formulado de manera más artística. En Mateo se trata de qué debemos orar. En Lucas se trata sobre todo de cómo debemos orar y qué actitud interior
debemos adoptar para ello. Por eso, en el capítulo 3 de este libro, trataré de resumir las ideas del Evangelio de Lucas en una especie de teoría de la oración. Lucas quiere animarnos a orar llenos de confianza y a crecer orando, cada vez más profundamente en la comunión con Jesucristo. Bueno, aquí empieza de esta forma el libro de este autor que empezaremos a escuchar y que nos va a empezar a acompañar en la buena lectura durante algunas noches. Ansel Grum, un religioso, todavía vive, hace poco estuvo en la Argentina dando algunas conferencias, tiene un montón de libros escritos, también algo les contaré mañana sobre él, sobre Ansel Grum, pero quería hoy más que nada introducir este libro que empezaremos a ver. Si se animan, una paginita y media más, la comparto, ya empezando con el capítulo 1 de este libro, el Padre Nuestro, según Ansel Grum. La interpretación del Padre Nuestro. Al leer el Padre Nuestro en el marco del Evangelio de Mateo, descubro en él 3 significados. Primero, por una parte, la oración del Señor es el camino para entrar más profundamente en la mentalidad de Jesús. Mateo entiende a Jesús sobre todo como hijo, es el Hijo amado del Padre. Ahora bien, Jesús, mediante su Espíritu, nos da parte en su filiación, en su ser hijos. En el Sermón de la Montaña nos muestra cómo vivir como hijos e hijas de Dios. En el Padre Nuestro nos indica el camino para experimentarnos, igual que el mismo Jesús, como hijos e hijas de Dios. La oración quiere introducirnos en la experiencia que Jesús hizo con su Padre. Al rezar el Padre Nuestro, participamos de su íntima relación con el Padre. La oración quiere llevarnos a una nueva modalidad de la experiencia de Dios, a la experiencia del Dios paternal y maternal, que está siempre tan amorosamente cercano a nosotros como a Jesús. Este primer significado del Padre Nuestro se podría designar como místico. Aquí, mística no significa ningún tipo de sentimientos exaltados, ni tampoco visiones o iluminaciones. Mística quiere decir, según la filosofía, cognitio Dei experimentalis, un conocimiento experiencial o una experiencia existencial de Dios. Experimentar a Dios bien cercano. No solo creemos en Dios, sino que lo experimentamos. En las palabras del Padre Nuestro podemos, si las decimos con todo el corazón, hacer una nueva experiencia de Dios, la experiencia del amor cariñoso de Dios y la de una relación íntima entre Dios y nosotros. Segundo, el segundo significado del Padre Nuestro consiste, para mí, en que expone los temas esenciales del Evangelio. Esta oración aborda lo que Jesús quiso transmitir a los seres humanos con su anuncio y con su actividad de curación y de ayuda, tematiza su obra redentora. Por eso, en la oración del Señor, nos introducimos de forma orante, de un modo cada vez más profundo, en el misterio de la buena noticia de Jesús. Experimentamos el misterio de su amor conciliador, que ha brillado para nosotros de la forma más clara en la cruz. En esta oración reconocemos lo que significa para nosotros la encarnación de Dios en Jesucristo, y en esta oración nos iniciamos en nuestra propia encarnación. Al repetir las palabras de Jesús, nos llenamos de su espíritu. Entendemos cada vez mejor de qué trataba Jesús en su mensaje. De este modo, rezar el Padre Nuestro es el camino hacia el centro de nuestra fe
y de nuestro ser cristiano. Entonces, hasta aquí Anselm dice dos interpretaciones del Padre Nuestro. La primera es mística, es experimentar a Dios como Padre. Cariñoso, cercano, padre y madre, dice Anselm. La segunda es entrar en la esencia de los principales temas y contenidos que Jesús nos ha querido transmitir. Tercero, el tercer significado se hace evidente mediante la teología que Mateo pone en relación con el Padre Nuestro. Mateo ha ubicado el Padre Nuestro justamente en el centro del Sermón de la Montaña. Todas las exigencias del Sermón de la Montaña están agrupadas en torno a esta oración central que Jesús regaló a sus discípulos. Lo que expresa Mateo en su composición tiene, para mí, un significado teológico: oración y trabajo, espiritualidad y acción social, lucha y contemplación, mística y política van unidas. Las experiencias de Jesús en el Sermón de la Montaña son realizables solo como respuesta a esta oración. Son expresión de la experiencia hecha en la oración, de que nuestra existencia hunde sus raíces en la confianza que, como hijos e hijas, tenemos en nuestro Padre Celestial. Para Mateo, la oración y la acción forman una unidad. En esto se hace visible su teología de la gracia. El nuevo modo de obrar que distingue a los cristianos brota de la experiencia de la oración. La base de la oración es la experiencia de que somos hijos e hijas de Dios, incondicionalmente amados por Dios, nuestro Padre común, por Dios, que es como nuestra verdadera madre. Quien en la oración se experimenta como hijo o hija de Dios, expresará su experiencia con un nuevo comportamiento. Repito esto que es muy rico. Quien en la oración se experimenta como hijo o hija de Dios, expresará su experiencia con un nuevo comportamiento. Si la oración no se exterioriza en el obrar, queda sin efecto. Lleva a dar vueltas en torno a sí mismo de manera narcisista. La oración del Señor, tal como Mateo la ha entendido, quiere provocarnos a tener a un nuevo modo de obrar, a un modo de obrar que sea sanador para el mundo entero y que supere y sane la grieta que separa a unas personas de otras. Bien, hasta aquí entonces el inicio de este libro de Anselm, que tiene como título simplemente El Padre Nuestro. Fíjense que si lo comparamos con los otros autores que venimos compartiendo en las noches, se complementa. Venimos viendo que Jesús nos muestra a Dios como Dios es, no como a nosotros nos parece o nos han enseñado, como viene de otra filosofía. No, Jesús es el que muestra realmente cómo es el Padre y nos propone un estilo de vida. Bueno, este autor, complementando a José María Castillo, a José Antonio Pagola, al mismo Papa Francisco, a José Luis Carabias, todos los que hemos leído, a Dolores Alexandre, complementa pero desde la parte más espiritual. Él propone, para conocer a Dios y vivir lo que Jesús nos propuso, meternos fuertemente en el Padre Nuestro. Así que las siguientes noches compartiremos en la buena lectura un poquito más de este autor, Anselm. Que descansen, buenas noches y buen comienzo de semana.